amigos? Nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios acerca del Evangelio. El tema esta vez es la promesa. Para eso vamos a ver la Biblia. Si ustedes me pueden acompañar. San Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo. Sí, amigos, de verdad, en este tiempo nos sentimos muy contentos porque Dios, por medio de su palabra, nos testifica, nos habla. Dios como la semana pasada nosotros hemos enseñado, hemos visto por medio de la Biblia, que Dios no por medio de algo sobrenatural, a un sueño, alguna visión, Dios nos puede hablar. Antes, en otro tiempo, nosotros podemos pensar, escuchar la voz de Dios por medio de sueños y visiones. Pero hemos visto bíblicamente que por medio de su palabra Dios se manifestó y le dio a conocer a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en la Biblia. Por eso, Dios, por medio de su palabra, también se presentó a Abraham. Entonces, nosotros conocemos a Dios como Dios de las promesas. Y se presentó a Abraham a los 75 años. Le habló que él será el padre de muchedumbre de gente. Pero la palabra que Abraham había recibido, escuchó, pero no creyó. Desde un comienzo no había creído, sino que él, tratando humanamente que la promesa de Dios se cumpla por medio de Agar, por medio de su criado. Pero pasando el tiempo, hemos visto cómo de esa manera Dios no quiso que cumpla su promesa, sino por medio de Sara, su mujer. Por medio de Sara, su esposa,
Dios quiere hacer a Abraham padre de muchedumbre de gente. Y vemos que Dios a los 99 años nuevamente se presenta delante de Abraham y le dice: tu descendencia será grande, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Esa palabra no podía creer, porque tanto así como Abraham y Sarai se rieron. Una mujer estéril, de 99 años, mi esposo también, anciano, va a tener deleite. La costumbre de mujer se pasó, también sus edades no favorecieron. Entonces, ¿cómo podía creer que el siguiente año va a tener un hijo? Pero Dios fue fiel a su promesa, aunque se molestó con Sarai, pero Dios es fiel con la promesa. Finalmente nació su hijo Isaac. Así Dios podía cumplir la promesa con Abraham. Al año siguiente te nacerá un hijo. Abraham a los 100 años, Sarai a los 90 años, nació un hijo que se llama Isaac. Dios me hace reír. De esa manera Dios vemos que trabaja no por causa de que nosotros somos fieles, sino porque Él mismo ha dicho y Él mismo cumple. Finalmente, Abraham creyó a Dios y su fe le es contada por justicia. Él se hizo padre de la fe, no por él mismo, sino que el mismo Dios le hizo creer a él. Entonces, de la misma manera, Dios quiere que nosotros creamos a Él sin ninguna condición, no por nuestra vista, sino como Dios quiere trabajar con su pueblo, con nosotros, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, cumple su palabra. Vamos a seguir viendo en otra historia. Dios también le dijo a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones. No por medio de Isaac, no por medio de Jacob, sino ellos eran intermediarios para que nazca el Señor Jesucristo a este mundo. Entonces, Jesucristo, naciendo de María, por medio del Espíritu Santo, por medio de Él, todos los hombres deben recibir bendición y el perdón de pecados. Cuando nace Cristo, cumple las promesas. En Jesucristo se cumplen las promesas que Dios dio al hombre, porque en Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados y fuimos justificados por medio de Él. En el tiempo de Moisés también vemos que Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Aunque Moisés también no podía creer, un anciano de 80 años va a liberar, pero Dios es fiel con Israel. Utilizando a Moisés, sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto a su pueblo. También en el tiempo de David tuvo el corazón de hacer casa para Dios, pero Dios no le permitió que haga casa para él, porque él había derramado mucha sangre y le dio esa prioridad a su hijo Salomón. Vemos cómo Dios cumple su promesa, tanto como Abraham, como Moisés,
Salomón, vemos como Dios es fiel a su promesa, Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, porque es Dios. Dios no puede mentir. Cuando nos dice algo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la promesa de Dios. Vamos a seguir viendo. Muchas personas piensan que yo tengo que hacer algo para ser libre de nuestros pecados. Pero Dios es fiel. Realmente, por medio de Cristo, el ser humano Jehová cargó todos nuestros pecados de nosotros en el cuerpo de Jesús. Dios quería cumplir su promesa por medio del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos Isaías 53, si ustedes me pueden acompañar, yo voy a mostrar estos versículos en la pantalla. Isaías 53, desde el versículo 4 al 5, voy a leer. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momento voy a explicar. Sí, hermanos, nosotros vemos 700 años antes que nazca el Señor Jesucristo. Jesucristo habla acá en el libro de Isaías como pasado, como si ya hubiese ocurrido eso. El profeta vio un hombre que iba a nacer, iba a venir a este mundo, que Jehová había cargado el pecado en el cuerpo de él, para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros somos como ovejas descarriadas, cada uno se aparta por su camino, cada uno cree como mejor le parece, pero la Biblia nos habla en la profecía, en los profetas, que Jesucristo cargó todos nuestros pecados, limpió todos nuestros pecados. La Biblia dice que en Él está todo el pecado del mundo. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver, versículo 7, versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La Biblia nos habla acerca de la voluntad de Jehová. ¿En dónde nosotros vemos la voluntad de Dios? La Biblia nos habla que en el Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, se hace la voluntad de Dios. Dios levantó a Cristo para que se realice la voluntad de Dios. Dios no levantó al ser humano, Dios ha levantado al Señor Jesucristo
para que el ser humano sea salvo por medio de él. Porque si una persona piensa, yo tengo que ser libre del pecado por mí mismo, eso es una locura, hermanos. Porque la Biblia no nos explica así. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios? ¿Cómo nosotros podemos justificarnos delante de Dios? No hay ninguna persona que deje de pecar, ¿eh? No hay ninguna persona que pueda dejar de ser libre del pecado. Y Dios sabe eso. Por eso Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la voluntad de él se manifiesta, se cumple por medio de Cristo. La promesa se cumple en el cuerpo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nació siendo de simiente de mujer. Entonces, vamos a seguir viendo la Biblia, las diapositivas, vamos a seguir viendo. Como está escrito acá en este dibujo, fue flagelado, fue humillado, todo su cuerpo fue molido, recibió el castigo para que nosotros seamos curados, seamos libres del pecado. Porque el ser humano es incapaz de ser libre del pecado por sí solo. Siempre, hasta con los pensamientos, el ser humano va a fallar. Y también porque el ser humano es el descendiente de Adán. No puede ser libre del pecado por sí solo, sino por medio de Cristo. ¿Es verdad? Entonces, cuando vemos acá Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, hermanos. Nosotros vemos que el Cristo, el Mesías, tiene dos nombres. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y también Jesús, que también significa Salvador. Emmanuel es el mismo Dios que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a seguir viendo en el libro de Juan 1, 16 y 19. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, hermanos, la Biblia nos habla acerca de su voluntad, acerca de la justicia de Dios. Porque la Biblia nos habla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Todos los seres humanos están destituidos por causa de que tiene el pecado. Una persona que está destituida no puede hacer nada, está muerta con los pecados. La voluntad de Dios se manifiesta por medio de creer, nada más. Vamos a seguir viendo el libro de Juan, capítulo 3. Ustedes me acompañan, por favor. 3:15 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La justicia de Dios, por medio de Jesucristo, se manifiesta. Su justicia nos declara justos. Yo te hago justo, yo te justifico. Dios, por medio del cuerpo de Cristo, nos hizo justos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya están desechados por Dios. Pero Cristo nos rescató, nos salvó. Vamos a seguir viendo San Juan 3, versículo 35 y 36. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, hermanos, cuando vemos la palabra de la Biblia, nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Una persona para que reciba la salvación necesita creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesita creer a su palabra. Todas las cosas están en sus manos. Jesús vino para hacer conocer al Padre. Ciertamente, hermanos, vemos con qué propósito vino Cristo. ¿Con qué propósito hacía milagros? Jesucristo vino a hacer conocer la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Muchas personas creían a Jesucristo conforme a sus propios pensamientos, a sus propias enseñanzas y costumbres, pero mismo Jesucristo vino a este mundo para hacer conocer a Dios, al verdadero Dios que está en los cielos. ¿Y con qué propósito vino Él a este mundo? Cuando nosotros vemos que Jesucristo hacía milagros, tanto como cuando levantó a Lázaro, o como cuando este hombre llevado por sus amigos, fue descendido donde estaba Jesucristo, Jesús le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. De verdad, sus palabras de él no cabía en el corazón de las personas, ni de este hombre paralítico, porque este hombre paralítico quería que Jesucristo sane de su parálisis. Entonces, también sus amigos querían que él que camine. Pero Jesucristo dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Eso fue el mayor propósito de Jesús. Hacía milagros para hacer conocer al Padre que está en los cielos. Dice San Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida está por medio de Cristo. La voluntad de Dios se cumple en Cristo. Dios no dijo: fulano, haz mi voluntad. Menguano, haz mi voluntad. Muere, sea libre de tu pecado, de tu propio pecado, para que te presentes delante de mí. Dios nunca dijo así. Dios dijo que por medio de Cristo una persona puede ser libre del pecado. Vamos a seguir viendo. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas mismas son las que dan testimonio de mí. Sí, la palabra de Dios nos muestra acerca de esta verdad. El hombre enfermo por 38 años no podía entrar al estanque de Bethesda, porque en el estanque de Bethesda entraban otros enfermos, le ganaban, y él no tenía esa esperanza de poder entrar, porque otros ganaban a él. Esta persona sin esperanza, estaba toda la vida, 38 años, estaba sin esperanza. Pero Jesucristo se acercó a él, le dijo: ¿quieres ser sano? Esta persona le dijo: nadie me puede ayudar. Mientras tanto yo voy, otros descienden antes que yo. Le miró, dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esta persona fue sanada por su palabra. Esta persona no fue sanada por su condición, sino Dios Jesucristo se acercó a él para que por medio de su palabra sea sanado. Vamos a seguir viendo, último, el libro de Juan, dice 22, versículos 3 y 4, dice: tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tus piedad?
Sí, hermanos. De verdad, la promesa es por la palabra de Dios. La promesa no es por algo que yo hago. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si una persona quiere ser salvo, debe ser salvo por medio de su palabra. Último, dice 1 de Pedro 1, 23 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Sí, hermanos. La Biblia dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra nos dice, tú eres justo. Nos anuncia su evangelio. Yo no puedo nacer de nuevo por algo sobrenatural, sino por medio de su palabra Dios se manifiesta. Porque toda la gloria del hombre, toda su obra, es como la flor de la hierba. Se seca, no sirve más cuando se seca. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, amigos, estoy muy contento, estoy agradecido a Dios por este tiempo. Espero que ustedes sigan escuchando esta palabra. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos.